Buenas tardes a todos mis estimados aprendices, mucho gusto, le hablo a su instructor Sergio Brito, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a mostrarles o hablarles sobre la lección número 1, caracterización del proyecto. Antes que nada me ubico aquí en la guía de aprendizaje, en la página número 5, como aparece en pantalla. Aquí, como pueden ver, aparece evidencia número 1, taller de caracterización del proyecto, identificación y evaluación de impactos ambientales. Correcto. Aquí nos dice que tienen que elaborar primero observar este video y desarrollar todas las actividades que aparecen acá. Para eso es la lección de clase del día de hoy. Correcto. Esta lección de clase lleva por nombre caracterización del proyecto. En las diapositivas de esta lección número 1 comienza mencionando la reflexión inicial y la actividad de conocimientos previos que ustedes ya elaboraron. Comenzamos por acá. Recuerden que estamos en la fase de caracterización del proyecto porque ya ustedes realizaron la línea de base ambiental o caracterización del ambiente. Es decir, en esta guía de aprendizaje van a elaborar la caracterización del proyecto y la identificación y evaluación de impactos ambientales. O pueden ubicarlo en el video o en la sesión de clase que se grabó la semana pasada. El contenido de esta sesión de clase es el siguiente: ASPI o acciones susceptibles de producir impacto, relación proyecto-ambiente, aspectos ambientales, aspectos procedimentales para caracterizar un proyecto, análisis del proyecto, determinación de las etapas del proyecto y sus componentes, determinación de las ASPI y la matriz de identificación de ASPI y aspectos ambientales. En cuanto a la caracterización del proyecto, podemos decir lo siguiente, que como bien saben, hay diferentes tipos de proyectos que por legislación, por el decreto 2041, requiere una evaluación o un estudio de impacto ambiental, ¿correcto? Sin embargo, para poder realizar esto, o predecir cuáles van a ser los cambios o las modificaciones en el ambiente, se hace necesario el conocimiento estricto, organizado y específico de cuáles son las características que tiene ese proyecto, es decir, cuáles son las fases específicas de ese proyecto, cuáles son las actividades que se van a ir desarrollando poco a poco para que ese proyecto se vaya gestando, se vaya construyendo hasta que llegue a la fase de operación, ¿correcto? Para eso es la caracterización del proyecto, para identificar cada uno de los aspectos más relevantes de ese proyecto y que el equipo de evaluación de impacto ambiental, compuesto por varios profesionales desde su área de conocimiento, identifique cuáles podrían ser los efectos en los factores ambientales, teniendo en cuenta su conocimiento específico y las actividades que componen dicho proyecto. Antes de iniciar, es importante definir qué son las ASPI. Las ASPI o acciones susceptibles de producir impacto es un término muy utilizado. Son aquellas actividades o acciones u operaciones, procedimientos, elementos, aspectos o tareas, etcétera, del proyecto que están relacionados de forma directa o indirecta y que pueden generar cambios en algunos componentes o en algunos componentes del ambiente o del sitio donde se emplazan. ¿Correcto? Un ejemplo de estas actividades que interactúan con el ambiente y que pueden generar cambios son, por ejemplo, en la fase de construcción de una obra, cuando se hace el descapote o la remoción de la capa vegetal, como aparece acá, y se dan cuenta, el descapote o remoción de capa vegetal es una actividad en el proyecto, pero esa actividad, miren, que interactúa con el ambiente porque se utiliza una maquinaria que entra directamente en contacto con el suelo y remueve parte de ese suelo, ¿correcto? Esa es una acción susceptible o que tiene el potencial de producir impactos ambientales. Por ejemplo, el mantenimiento de maquinarias y equipos. Miren que son también ASPI porque son acciones que están interactuando con el ambiente. Es decir, ¿qué tal que el operario, por ejemplo, en las actividades de mantenimiento, se desprenden o se generan, por ejemplo, combustibles, derrame de combustibles o derrame de hidrocarburos como aceites quemados, cuando se hace el cambio de aceite, etcétera. Y también en la fase en la actividad de excavación, por ejemplo, que miren que también es maquinaria que interactúa directamente con el suelo, que
lo va desnudando poco a poco, por así decirlo. Entonces, todos esos son ASPI, son acciones que interactúan con el ambiente. ¿Por qué? Porque generan sedimentos, porque generan residuos sólidos, porque pueden generar vertimientos o residuos peligrosos, en el caso de los hidrocarburos, entre otros, ¿correcto? Y miren que los proyectos están compuestos por muchas de estas actividades, que son las que tenemos que ir identificando. Entonces, en este orden de ideas, como los proyectos tienen tantas actividades, para identificar correctamente las ASPI, estas tienen que cumplir con estos 5 criterios, ¿correcto? Que son, primero, solamente se deben identificar las ASPI que sean significativas, es decir, aquellas que pueden ocasionar un cambio notorio o importante. ¿Por qué? Porque no toda ASPI lo puede hacer. Y si las identifican todas, el listado puede ser muy extenso, puede ser muy lidioso. Entonces, solamente enfocarse en las importantes. Segundo, que sean excluyentes e independientes, es decir, que cada una de las ASPI tiene que ser muy específica. Les pongo un ejemplo. Imaginen que se está construyendo, en el caso de nuestro SENA, se construyó un nuevo centro, ¿cierto? O se desea construir, por ejemplo, una planta de extracción de material como carbón, ¿correcto? Una de las fases o de los componentes del proyecto son la construcción de vías de acceso, ¿correcto? Esa es una actividad de ese proyecto, pero es que esa actividad es muy grande. Entonces, ¿qué conviene más? Ustedes saben que esa actividad va a generar impactos ambientales y aspectos ambientales, pero conviene más que desagregarla, es decir, dividirla en pequeños pedazos. Por ejemplo, ¿qué se hace primero? Remoción de capa vegetal, luego se hacen las excavaciones, luego se hacen los llenos, luego se hacen la cimentación y la sobrecimentación hasta que se tenga la vía de acceso. Correcto. Miren que les mencioné 4 actividades y esas 4 pequeñas actividades son las que componen la apertura de vía de acceso. O sea que es mejor subdividirla en pequeñas actividades para identificar más fácilmente cuáles van a ser los aspectos ambientales que se van a generar de estas ASPI y si realmente son ASPI, porque no todas son ASPI, recuerden. Tercero, que sean identificables y ubicables, es decir, hay que nombrarlas claramente y que se ubiquen dentro del proyecto. Cuarto, que sean cuantificables, es decir, hay que asignarles un número. Por ejemplo, si se hace una extracción de suelo, hay que identificar cuánto es el volumen de suelo que se está extrayendo del terreno. Y por último, que cubran el ciclo de vida del proyecto, porque ustedes saben que durante todos los proyectos se generan acciones que pueden producir impactos. ¿Correcto? En cuanto a relación proyecto-ambiente, ¿listo? Como lo dice este autor, dice que el proyecto es una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico-social. Esto implica desde el punto de vista económico proponer la producción de un bien o la prestación de un servicio con el empleo de cierta técnica y con miras a obtener un determinado resultado. Miren que esta definición es muy amplia, pero lo que nos están diciendo es que un proyecto se puede, digamos que abarca cualquier tipo de conocimiento. Por ejemplo, hay proyectos agrícolas, hay proyectos de infraestructura, hay proyectos mineros, hay proyectos energéticos, hay de todo tipo de proyectos, pero en términos generales todos los proyectos tienen 3 componentes básicas. Primero, todos consumen insumos o materias primas, ¿cierto? Que son esos materiales necesarios e importantes para la fabricación del producto, de lo que se quiere producir, ¿cierto? Por ejemplo, si un proyecto, qué materia prima necesita, cómo debe transportarse, cómo debe almacenarse, si necesita agua, si necesita energía, ¿correcto? Segundo, serían los procesos. Los procesos son las actividades que se desarrollan dentro del proyecto y son muy necesarias para que se dé el proyecto. O, por ejemplo, los procesos constructivos, procesos operativos, procesos de mantenimiento y de desmantelamiento, ¿correcto? Y tercero, los productos. Los productos son el resultado final de esos procesos. Y esos productos generalmente tienen ciertas características. Algunos pueden ser tóxicos, otros pueden ser reactivos, otros pueden ser nocivos. Y que deben identificarse cómo deben almacenarse y también cómo deben transportarse. En cuanto a los aspectos ambientales, un punto muy importante. Los aspectos ambientales son elementos de actividades, productos o servicios que pueden
interactuar con el ambiente y causar impactos ambientales, positivos o negativos, ¿correcto? Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, una actividad que se llama el troquelado. El troquelado es una actividad en la industria metalmecánica que se dedica a la fabricación de partes metálicas, ¿correcto? Entonces, si se pueden dar cuenta, se lo imaginan en su mente, en esa actividad se manejan herramientas, se cortan metales, o sea que se genera mucho ruido. Y el ruido en una fábrica, en una industria, en un proyecto, puede generar molestias en las comunidades, ¿correcto? O sea, el ASPI sería la actividad de troquelado y el aspecto ambiental sería el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido es ese elemento en forma de vibración en el aire que va a generar las modificaciones en el ambiente o puede alterar a aquellos que lo habitan, ¿correcto? Y otro ejemplo de esos, de un aspecto ambiental, pongamos otro ejemplo. Imaginemos entonces el ejemplo que hemos puesto anteriormente, la actividad de extracción de suelo, ¿cierto? El ASPI es la extracción de suelo, que es la actividad. Y el aspecto ambiental de esa extracción del suelo sería ese material estéril o ese sedimento, ese suelo que se removió, que va a ocupar un espacio en el relleno sanitario y que puede o no contener materia orgánica que puede degradarse, entre otros, ¿cierto? Entonces esa es la relación. Generalmente primero viene un ASPI, una actividad, y luego viene el aspecto ambiental. Ya posteriormente viene el impacto ambiental, pero eso no es de esta sesión de clase. Y aquí a continuación aparecen los aspectos ambientales más comunes en un proyecto. Por ejemplo, vertimientos, que es un aspecto ambiental muy común. ¿Vertimientos de qué? De aguas de proceso, de aguas de lavado o de aguas domésticas. Emisiones. ¿Emisiones de qué? De material particulado, de gases, de olores ofensivos, de ruido, que fue el ejemplo que acabamos de colocar, y en forma de calor. Aspectos ambientales como residuos que son aprovechables, algunos que no son aprovechables, y otros que por su parte son residuos peligrosos o son residuos especiales. Residuos especiales son aquellos que por su gran tamaño hay que darle un manejo especial. Por ejemplo, los restos de concreto, residuos que tienen un gran volumen, son muy grandes y muy difíciles de manejar. Los consumos también son aspectos ambientales muy comunes en cualquier proyecto, por ejemplo, el consumo de agua, consumo de energía, de materias primas, de combustibles, etcétera. Y los peligros, ¿correcto? Peligros de explosión, de incendio, de derrame, entre otros. En cuanto al aspecto del procedimiento, lo primero que se debe hacer para identificar las ASPI, ¿cierto? Es tener a la mano información del estudio técnico y económico, sin información del proyecto. Para el caso de esta actividad, yo les entrego un video donde está toda la información técnica del proyecto. Ustedes de esa información técnica describen cuáles son las obras, describen los procesos y los componentes de esos procesos, de ese proyecto. Si necesita agua, si necesita energía, si necesita insumos, cuáles son los productos que se generan, todo eso. Luego se determinan los componentes del proyecto y al final, con esa información, se mezcla y se determinan cuáles son las actividades de ese proyecto que pueden generar impacto ambiental. Generalmente estas actividades del proyecto o esa información del proyecto que se analiza es la siguiente. Se analiza, por ejemplo, cuál es la naturaleza o la razón de ser del proyecto, si el proyecto en qué fase se encuentra, en fase de planificación, construcción, en operación, en desmantelamiento, cuáles son los argumentos del proyecto, dónde se ubica el proyecto, cuál es la descripción del proyecto, qué áreas se necesitan, qué servicios básicos para el proyecto se necesitan, si hay energía, agua, de dónde se van a captar, del suministro de la empresa que presta el servicio, o hay empresas que, por ejemplo, cuentan con su propia planta de potabilización y directamente de allí la toman para su proyecto, o tienen fuentes hídricas cercanas de buena calidad y la toman directamente para su proyecto. Descripción y localización de obras principales asociadas, entre otros. Toda esta información es importante para identificar las ASPI. Y a modo de ejemplo, estas ASPI se determinan, imaginen que aquí hay una empresa, ¿cierto?, que ya está en fase de operación. Recuerden que los proyectos están en diferentes fases. Entonces, miren, aquí hay un área que se llama bodegas, planta de producción, almacenamiento de combustible, talleres, restaurante,
edificio administrativo, etcétera. Entonces, en este proyecto, que se encuentra en etapa de funcionamiento, se describen directamente los componentes. Son proyectos que están directamente, todo está juntico. Imaginen que esto esté en una manzana dentro de un municipio, ¿cierto? Y es una fábrica de elaboración de mantequilla, ¿correcto? Miren que todo esto lo compone y ahí está todo juntico. Pero hay proyectos que no son tan simples, sino que cada cuestión está por fuera. Por ejemplo, es que estamos en la fase de construcción de esa misma fábrica, pero ¿qué pasa? Esa fábrica necesita agua, necesita vías de acceso, necesita energía y el sitio donde se va a ubicar. Entonces, en la fase de construcción, miren que es la que está por aquí, ¿cierto? Se identifican esos componentes, las carreteras, que son las vías de acceso que pasan por acá, ¿cierto? El acueducto que es necesario para el proyecto y mire que acá comienza hasta que llega a la fábrica. La línea eléctrica, ¿cierto? Que es la fuente de generación de energía de esa fábrica. Miren que es una empresa prestadora externa, aquí viene la línea de energía y la fábrica como tal. Y dentro de la etapa de funcionamiento, de operación, miren que aquí se están cada uno de los componentes que mencionamos anteriormente. Es decir, dependiendo en la etapa en la que esté el proyecto, ustedes van a realizar su identificación de aspectos, de ASPI. Y hay proyectos porque ya son más complejos, que se deben identificar los componentes del proyecto. Aquí hay un ejemplo en las diapositivas. Bueno, en cuanto a las ASPI, a la determinación de las ASPI, se deben considerar aquellas acciones que, por ejemplo, modifiquen la calidad y uso del suelo, que modifiquen la calidad y disponibilidad y uso del agua, si se afecta al medio biótico como la fauna y la flora, si se afecta el paisaje, si se afecta el medio biótico, acciones que puedan generar algún descontento hacia la sociedad o a la comunidad, ¿cierto? En fin, esas son generalmente las ASPI a las que le apunta la identificación de estas. Y aquí está un ejemplo, por ejemplo, de un diagrama de procesos, que es lo que tienen que hacer ustedes en la guía de aprendizaje. Primero, un proceso no es más que un conjunto de actividades que interactúan entre sí para obtener un resultado. Y los diagramas son representaciones gráficas ¿de qué? De los procesos en este caso. Miren que aquí hay un ejemplo gráfico. Proceso está aquí, que son las actividades que interactúan, pero las entradas son esa materia prima o esos insumos que hablábamos hace un momento, y las salidas son ese producto final que se obtiene de ese proceso. Entonces, esto que se aprecia que es un video sobre la fabricación y elaboración de mantequilla, ¿correcto? Si no se escucha, yo les voy dictando. Miren que comienza la actividad de recepción y almacenamiento de la materia prima y esta se descarga. Esta se bombea en una separadora que separa la leche de la grasa. Y de esta se toma la nata, que es un compuesto de la leche rico en grasa y es la materia prima de la mantequilla. Allí el operador está haciendo pruebas de calidad para identificar la materia prima. Miren que entra una homogenizadora y ahí primero se higieniza la máquina con agua con yodo. Luego se vierte la leche y se llena.
Ahí entonces ya el producto está tomando cierta consistencia. Y miren cómo allí se remueve el agua o, o agua lechosa que se genera de la leche, que es ese famoso suero que ya conocemos. Miren que allí ya se genera la primera parte de la mantequilla, que es la mantequilla que se utiliza en los cines. Miren que allí el operario está agregando sal e ingresa nuevamente a la homogenizadora. Allí dura un cierto tiempo, se homogeniza el producto, se introducen las máquinas de formado, donde pasa por un inyector y se va embalando en el papel de embalaje. Como se pueden dar cuenta, ahí está el proceso de fabricación de la mantequilla, ¿correcto? Entonces, a continuación vamos a ver las reglas para generar un diagrama de proceso. Miren que, por ejemplo, los procesos se ubican en el centro, las entradas como materias primas e insumos a la izquierda y las salidas o los productos a la derecha, ¿correcto? Por ejemplo, en la primera fase, la recepción y almacenamiento de la leche, ¿qué se necesita en esa parte? Agua, ¿para qué? Para limpiar o higienizar. ¿A quién? Al producto inicial, que es la leche, y el vehículo, para que te pueda seguir recolectando más leche. Y lo que se genera de este es agua de lavado, ¿cierto? Luego esa leche se almacena en silos, pero previamente se filtra. ¿Para qué? Para remover cualquier residuos sólidos que traiga, por ejemplo, estiércol de las vacas, paja o pasto, vegetación, restos de pelos, moscas, ubres, etcétera. Todos esos son residuos sólidos que tienen que removerse y todo eso se logra con la filtración. Luego se hace el batido de la leche, en la cual esta pasa a unas máquinas homogenizadoras, correcto. En esa máquina homogenizadora es donde se hace el batido de la leche y esta máquina funciona con energía y de esta se genera el agua lechosa que vimos anteriormente, que es el suero, se extrae la grasa también, se genera agua residual con mucha carga orgánica. ¿Por qué? Porque es agua lechosa y se genera ruido, ya que estas máquinas son ruidosas. Luego pasamos a la parte de lavado, que es cuando ya se hace el lavado de la maquinaria y de todas las tuberías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la leche, ya la mantequilla está semi preparada y va a pasar a la fase de empaque, pero antes debe lavarse todo para higienizarlo y evitar que se generen focos de infección dentro de la máquina y de la tubería que transportó esa leche hasta llegar a la fase de empaque, que es donde se generan residuos sólidos. ¿Por qué? Por esa mantequilla que de pronto no cumplió con estándares de calidad o esos envolturas envoltorios que no cumplió con los sellos de calidad y se deben descartar como residuos sólidos. Y por último está la materia de identificación de ASPI y aspectos ambientales. Aquí lo que hacen es que simplemente están colocando, primero identificando la etapa del proyecto, luego identificando la fase o el componente del proyecto, en este caso es la planta de producción, ¿cierto? Que puede que hayan otros talleres, etcétera. Y luego identificando las ASPI. ¿Cuáles son las ASPI? Cada uno de estos procesos que aparecen acá. Recepción y almacenamiento, filtración, batido, lavado, miren que aquí está. Y a cada uno de estos lo que van a hacer es que estas salidas que identificaron aquí a la derecha, las van a colocar aquí. Genera aguas residuales con materiales orgánicos, como agua lechosa, boñiga, etc. Genera olores, ¿cierto? En la filtración se producen residuos sólidos como pelos, tierra, piedras, etc. En el batido se generan ruidos altos y genera olores. En el lavado genera aguas residuales con materiales orgánicos y genera olores. En el empaque produce residuos sólidos como papel, plástico, cartón, etc. Y se generan aguas residuales con contaminantes orgánicos, por ejemplo. ¿Correcto? Existen otros métodos de identificar ASPI, que también son muy sencillos de utilizar, como la lista de chequeo, los escenarios comparados, es decir, tomar proyectos similares, interpolarlos a otros proyectos,
y la consulta de expertos. Y pues ya con eso finalizamos la sesión de clase. Espero haya sido de su agrado y estoy atento ante cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.